es el control prenatal. Es un tema relativamente sencillo, pero muy importante en el capítulo de la obstetricia, puesto que gracias al control prenatal vamos a tener una radiografía, se podría decir, de la gestante y descubrir muchos factores de riesgo que puedan estar enmascarados, ¿no? Por eso decimos que el control prenatal es un conjunto, bueno, básicamente de atenciones que están periódicas, ¿ya? Que va a recibir, como dije, la gestante, bueno, con el objetivo de vigilar el desarrollo del embarazo, identificar factores de riesgo, prevenir, pues, complicaciones maternas y fetales, y sobre todo, pues, promover un parto seguro, que es lo que se quiere, ¿no? Como había mencionado, pues, es un pilar fundamental de la salud materno-perinatal, ¿no? Entonces, no han escuchado nada del comienzo, ¿no? Para el control prenatal, después es un conjunto de atenciones periódicas que va a recibir la gestante con el objetivo de vigilar lo que es el desarrollo del embarazo. Va a identificar factores de riesgo, prevenir complicaciones maternas, fetales y sobre todo lo que todo ginecostetra quiere, ¿no? Y médicos como ustedes futuros, promover un parto seguro. Básicamente el control prenatal como ven en su práctica diaria, constituye un pilar fundamental de la salud materno-perinatal. Ahí sí se me escucha, ¿no, chicos? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí. Ya. Entonces, la evaluación prenatal de inicio básicamente va a estar encaminada en realizar una historia clínica completa con antecedentes personales, familiares, obstétricos. Dentro de los antecedentes personales, básicamente, pues, si la paciente ha tenido alguna cirugía, si ha tenido alguna enfermedad de fondo, si tiene una enfermedad crónica, ¿no? Si es usuaria de algún medicamento por determinada enfermedad. Dentro de los antecedentes personales también se ve lo que es la fórmula, perdón, se ve si es alérgica a algún alimento. O sea, se trata de investigar todo lo que han aprendido en medicina, mm, en lo que es la semiología, en el curso de semiología, básicamente se hace igual con la gestante. Dentro de los antecedentes familiares es muy importante ver si la madre es diabética, el padre es diabético, si son hipertensos, ¿no? Porque son enfermedades que tienen cierta heredabilidad, ¿no? Y dentro de los antecedentes obstétricos, básicamente ver, ¿no? La fórmula obstétrica, ver cuántos hijos tiene esa paciente, muy importante, ¿no? No es lo mismo atender a una gestante que es su primer hijo que una multípara con 6, 7, 8 hijos, que eso se va a ver generalmente en latitudes del interior del país. Cuando ustedes vayan a hacer su serum, van a ver pues que las familias ahí son muy numerosas. Ver cómo culminó los diferentes partos, si fueron vía vaginal, cesárea, terminaron en aborto. Básicamente también ver si todos los hijos son de una misma pareja o diferentes parejas, porque eso más adelante cuando desarrollen las patologías obstétricas van a ver que tiene cierta influencia, ¿no? Ver el peso, el ponderado fetal del último, de los diferentes hijos que ha tenido la paciente, porque de repente si es un bebé macrosómico hay que estarnos orientando a cierta patología, ver si ha tenido alguna intercurrencia durante el embarazo, como preeclampsia, ¿no? O algún tipo de infección que haya tenido que ser hospitalizada la paciente, ¿no? Entonces, básicamente se ve todo eso, ¿ya? Eh, También se tiene que ver el examen físico, la determinación, perdón, de la edad gestacional y esto se va a ver por diferentes parámetros. Uno de ellos es la fecha de última regla, pero la fecha de última regla tiene que ser confiable. ¿Y cómo es confiable? Preguntándole ciertas cosas a la paciente, si ella es regular, si es irregular, si ha estado utilizando previo a la concepción algún tipo de método anticonceptivo, ¿no? Si la fecha de última regla le da en determinado día, cuántos días dura esta,
el volumen de sangrado que tiene esto, ¿no? Y eso nos podría orientar a que es una regla confiable. Si no hay esto, tenemos que tomar mano de otros parámetros, como es la altura uterina, más adelante lo vamos a desarrollar, o si no, la presencia de una ecografía precoz, que es el mejor factor para determinar una edad gestacional confiable. Pero en ciertas latitudes, como el interior del país, donde las pacientes tienen mucho arraigo a su lugar, a su casa, inclusive a sus chacras o animales, es un poquito complicado que estas pacientes se realicen ecografías precoces, entonces tenemos que tomar parámetros de otras índoles, ¿no? De otro índole. Inclusive la aparición de ciertos síntomas como las náuseas y vómitos, como vamos a ver más adelante, también son orientativos a tener una edad gestacional hasta cierto punto confiable. En el examen físico general, el que le hacemos a toda paciente con la toma de signos vitales, en cada control prenatal hay que tomar pues la presión arterial, pulso, temperatura, ver la biometría, el peso, la talla, bueno, no va a cambiar durante el embarazo, pero sí el peso, ¿no? Y también el examen obstétrico, ¿no? Que ya muchos en su práctica habrán visto, que es la medición de la altura uterina, que se puede realizar pues a partir de las 12 semanas en adelante, el escuchar los latidos cardíacos fetales con el Doppler portátil, que se puede realizar a partir de la semana 14 en adelante, ¿no? O inclusive hasta con el estetoscopio a partir de la semana 16, ¿ya? Entonces, ver también cómo está posicionado ese producto, si está cefálico, está transverso, está podálico, ¿no? ¿Cuántos fetos hay? Todo eso se tiene que ver en el examen obstétrico. Y también, ¿por qué no? Hacer un examen de pelvimetría, ¿no? Eso generalmente se hace hacia las postrimerías del embarazo, cerca de las 36 semanas, para ver, ¿no? Si tiene una pelvis compatible con el producto, ¿no? Y también se evalúan los genitales, si hay algún tipo de lesión, alteración en estos que puedan causar un obstáculo para la vía del parto, en este caso vaginal, ¿no? Dentro de los laboratorios iniciales se hace lo que es el hemograma, el grupo y factor muy importante, y las serológicas que conocemos, el VIH, sífilis, pruebas de orina y glucosa, sobre todo estas dos últimas, porque sabemos que las gestantes tienden a tener estados de hiperglicemia y si ya ellas vienen con una predisposición genética con mayor razón, y lo que es la gestante también por los cambios fisiológicos que ustedes ya saben, tienden a hacer itus a repetición, ¿ya? Eh, Hay que tener presente que las gestantes, dentro de las funciones vitales, van a tener un aumento progresivo del latido cardíaco, ¿ya? De 10 a 20 latidos por minuto. Ya más adelante vamos a desarrollar eso, me estoy adelantando un poco. Y bueno, darle una consejería inicial, ¿no? A toda gestante, ¿no? Sobre todo en nutrición, apoyados del nutricionista, hábitos saludables como el hacer ejercicio, como vamos a ver más adelante, qué debe comer, qué no debe comer, y la suplementación con micronutrientes como son el ácido fólico, el hierro y hasta el calcio. Bueno, dentro de las funciones vitales que ya me estaba adelantando, pues durante el embarazo la frecuencia cardíaca aumenta progresivamente entre 10 a 20 latidos por minuto. La presión arterial va a descender en el segundo trimestre y va a retornar a valores normales en el tercer trimestre. Por eso que las pacientes durante el primer, segundo trimestre sufren síncopes espontáneos, justamente por esta disminución de la presión arterial que se da por una vasodilatación. Por eso la preeclampsia se detecta a partir de las 20 semanas en adelante, ¿no? Hacia el tercer trimestre la frecuencia cardíaca ya se incrementó, ¿no? Como había mencionado, la presión arterial pues retorna a sus valores normales, ¿no? Y la frecuencia respiratoria se mantiene estable con un aumento del volumen corriente. Esto ya lo hemos visto en los cambios fisiológicos del embarazo, ¿ya? Como vemos, en el primer trimestre, entre las 0 a 12 semanas, el peso del bebé puede llegar a 30 gramos y hacia el final del embarazo a unos 3.000 gramos, ¿no? Bueno, la ganancia ponderal de peso, ¿no? Es muy importante. Se recomienda una ganancia total entre 11 a 16 kilogramos. Ojo, esta es pregunta de examen. En mujeres con un IMC normal, ¿ya? Y se van a distribuir pues aproximadamente de 1 a 2 kilos en el primer trimestre y a razón de 0,0 kilos por semana en el
en los siguientes trimestres, ¿no? Entonces ahí vemos, si tenemos a una gestante con un bajo peso, pues lo recomendable es que gane pues hasta 16 kilos, ¿no? Pero si tenemos una gestante con un peso aceptable o normal, le recomendaremos que gane hasta 12 kilos. Pero si ya es una paciente obesa, pues no le vamos a decir que gane 16 kilos, tendrá que ganar lo mínimo entre 5 a 9 kilos. Y esto va a estar a expensas del peso fetal, no tanto de la mamá, ¿ya? Para evitar complicaciones durante el parto. Entonces sabemos pues que la ganancia en el primer trimestre es de medio kilo a 2 kilos en total. ¿Por qué? Porque ahí se presenta una entidad que es la hiperemesis gravídica, donde la paciente pues generalmente su alimentación se ve mermada por esta patología, no come, se la pasa vomitando y por eso hay ese descenso del peso o esa ganancia tan escasa de peso. Pero luego ya se gana a razón de medio kilo por semana, ¿ya? Bueno, la famosa regla de Navier para ver la fecha probable de parto, ¿ya? ¿Cómo se hace esta regla, no? Vamos a poner un ejemplo para que se la memoricen o se acuerden. Si tenemos que la paciente dice que el 10 de enero, que es su fecha de última regla, y el 10 de enero sería el primer día de la menstruación, no el último día, su fecha probable de parto sería el 17 de octubre. ¿Por qué? Porque se agarra, se le suma primero al 10 de enero 7 días y al mes se le resta 3 meses. Si le restamos 3 meses, iríamos para atrás, diciembre, noviembre y octubre, pero nos iríamos al año 2022. Entonces, como no es algo imposible que retrocedamos, se le suma un año. Entonces, a la fecha de última regla, por ejemplo, o como regla, como fórmula, tenemos que añadirle un año, restarle 3 meses y de ahí aumentar 7 días. Espero que les haya quedado claro, ¿ya? Entonces, otro ejemplo, si tenemos una fecha de última regla, que es el 8 de abril de 2024, al 8 le sumamos 7, queden 15, al 4 le restamos 3, queda 1, y al 24 le sumamos un año, queda en 25. ¿Ok? Bueno, el crecimiento de la altura uterina, creo que ustedes ya lo han visto conmigo, inclusive en los cambios fisiológicos del embarazo. Tenemos que hacia las 12 semanas es un útero palpable a nivel de la sínfisis del pubis, hacia las 20 semanas ya se encuentra a nivel del ombligo, y desde las 20 semanas ya en adelante, ¿no? Inclusive hay cierta correlación, como vemos, ¿no? En esa tablita. Si tiene 20 semanas, más o menos, pues va a tener 20 centímetros de altura uterina. Si tiene 28, como vemos, va a tener 28 centímetros. Y esta correlación se mantiene cerca de las 32 semanas. Más allá de las 32 semanas ya pierde cierta correlación. Pero ojo, esta correlación va a estar si es un feto único, si no hay patologías como el polidráneos o si el útero no está afectado por una entidad que se llama miomatosis. ¿Ya? Después de las 36 semanas, la altura uterina sí puede descender por el encajamiento fetal. Por eso no se sorprendan que de repente cuando vayan a su práctica encuentren pues que con 34 semanas tenía, pongamos 34 de altura uterina y va hacia las 37 semanas y, oh, sorpresa, le miden y tiene 32 y dirán, ¿qué pasó? ¿El bebé se encogió? No, es que ya se encajó, entró dentro de la pelvis materna y por eso ese repunte de la altura uterina. Bueno, las visitas, ustedes dirán, doctor, ¿y cómo son las visitas? ¿Cada cuánto tiempo tienen que ser los controles prenatales? El número de visitas va a depender del riesgo obstétrico. No hay una regla establecida. En embarazos de bajo riesgo, el esquema se recomienda que en una primera consulta tiene que ser lo más antes posible. Apenas la paciente tenga síntomas o signos de embarazo, tiene que ir a la consulta, ya sea con el médico general, con obstetriz o si puede con el ginecobstetra. ¿Ya? Entonces, a partir de ahí, de que la paciente ya se ha ido diagnosticada o de que ya se corroboró el embarazo, ¿no? Hasta las 28 semanas debe ser mensual la visita al médico, o a la obstetriz o al médico general.
Entre las 28 a 36 semanas, cada 2 semanas, y a partir de las 36 semanas, semanal. Mínimo recomendado por el OMS, 8 controles prenatales. ¿Ya? Entonces, tengan presente esto. ¿Ya? Las visitas no quiere decir que este esquema sea constante, va a depender mucho de la patología que puedan encontrar en su gestante. Pongamos, es una gestante con lupus, es una gestante con, qué sé yo, síndrome antifosfolipídico, pues no la van a citar cada mes, ¿no? De repente va a necesitar controles más seguidos. Eso ya va a depender del criterio de cada persona que evalúe a esta gestante. La vacunación, según esquema MINSA, la de TPA es una dosis, ¿ya? En cada embarazo, y esto se recomienda más allá de las 20 semanas. La influencia es una dosis anual en cualquier trimestre, no hay problema. El COVID-19, según esquema completo, según el calendario nacional, se sabe que desde las 12 semanas se puede administrar esta vacuna sin riesgo de teratogenicidad, ¿ya? Lo que es la hepatitis B, según riesgo, ¿no? Y hay una nueva vacuna que se ha visto que más que beneficio para la mamá, va a traer beneficio para el recién nacido, porque lo va a proteger. Y es la vacuna del virus respiratorio sincitial. Pregunta de examen. Ojo, es una dosis en el embarazo y se da entre la semana 32 y 36. Esto lo van a ver más adelante, quizás en pediatría o en algún simposio o seminario, por qué se da esta vacuna. ¿Ya? Y cómo o qué efecto tiene en el recién nacido. Pero es una nueva vacuna que se está implementando acá en el Perú, en otros países como Argentina, Brasil y Colombia, creo que ya está hace un buen tiempo atrás. Bueno, el bienestar fetal y ecografías, eh, el bienestar fetal se va a controlar mediante la ocultación de la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Que como había mencionado, se detecta con Doppler portátil a partir de la semana 12. Lo que es también muy importante, que las mamás sientan el movimiento fetal. Claro que esto va a variar en una primípara como en una multípara, ¿no? Y en las primíparas generalmente lo sienten a partir de la semana 18, mientras que en las multíparas a partir de la semana 16 ya sienten los movimientos fetales, ¿no? Y básicamente se tiene que hacer, pues, ecografías. No es necesario que se hagan semanalmente las ecografías, mensualmente, trimestralmente. Hay cierta periodicidad y cada uno tiene un... Cada ecografía tiene su finalidad. Por ejemplo, la del primer trimestre es una ecografía que nos va a servir para ver la viabilidad fetal, para ver o corroborar que hay feto con latido cardíaco fetal. Y esto generalmente se hace entre la semana 11, o sea, para ver la viabilidad fetal más que nada se hace lo más precoz. Se puede hacer a partir de que esté presente el latido cardíaco fetal. Y con un buen ecógrafo se puede detectar a partir de la semana 5.5. Ecógrafos de baja gama a partir de la semana 6, 6.5. Y esa nos va a servir, primero, para ver que el bebé está ahí, y segundo, para calcular una edad gestacional verídica. Aunque lo recomendable es tener una ecografía entre la semana 8 y 11, y con esa se debe hacer el cálculo de la edad gestacional. Pregunta de examen. Entre la semana 8 y 11 se hace una ecografía para ver o para calcular mejor lo que es la edad gestacional, ¿ya? Posterior a esto, entre la semana 11 y 13.4, se hace otra ecografía que es la genética. En esta genética hay diferentes parámetros que se van a evaluar, que no vienen al caso ahora, pero nos sirve básicamente para ver si este producto, este bebé, va a tener algún tipo de trisomía. Esta ecografía está sobre todo orientada a pacientes que han tenido antecedente de un bebé con trisomía 21, síndrome de Down o algún otro tipo de cromosomopatía, y orientada también a gestantes añosas. La del segundo trimestre es una ecografía, la morfológica, que se recomienda hacer entre la semana 20 a 24, nos va a servir para ver, como dice su nombre, la morfología del bebé. Acá se evalúan diferentes parámetros, hay diferentes cortes que se hacen, que no vienen al caso,
pero sirve para evaluar la morfología del bebé. Y la de tercer trimestre es una ecografía que se hace para ver lo que es el bienestar fetal, cómo está ese bebé, y ahí se puede hacer lo que es la ecografía Doppler fetal, ¿no? Y ver el crecimiento del bebé, si es un bebé que está creciendo o que no está creciendo, y determinar si hay un retraso o una restricción del crecimiento intrauterino. Ojo, me olvidé decirle, tanto en la ecografía genética como morfológica, se ve cómo están esas arterias uterinas, porque esas van a ser predictores para ver si esta paciente más adelante me va a hacer preeclampsia. Sobre todo la importancia de ver o hacer un Doppler de arterias uterinas en el primer trimestre para poder a esta paciente darle una medicación y así evitar un riesgo o una morbimortalidad asociado a la preeclampsia. Bueno, parte del tema también son evaluar lo que es ciertas cosas o preguntas que nos va a hacer la gestante. No sé cuántas gestantes ustedes habrán visto que le preguntan a su médico, ¿no? Doctor, eh, ¿yo puedo hacer ejercicio? Doctor, ¿puedo trabajar? Doctor, ¿qué debo comer? Doctor, me gusta salir de fiesta. ¿Puedo seguir con esto? Doctor, y es parte normal que te pregunten porque la libido en las gestantes en el primer trimestre sí disminuye, pero a partir del segundo trimestre aumenta la libido y van a preguntar, doctor, ¿yo puedo tener relaciones sexuales? ¿No? Entonces, todas estas cosas, inclusive hay pacientes que de repente en su trabajo tienen que viajar o simplemente han planificado unas vacaciones con su familia y quieren irse de viaje, te van a preguntar. Entonces, tenemos que el ejercicio moderado, valga decir caminatas, nadar, yoga, qué sé yo, está recomendado, ayuda, trae beneficios, sí, se le puede decir a la paciente o a la gestante, mejor dicho, que sí lo puede realizar. En el trabajo, evitar esfuerzos extremos o exposición a tóxicos. Si es una paciente que de repente trabaja en un sitio donde se produce, pues, sustancias tóxicas, o en un sitio como un grifo, por ejemplo, evitar eso, ¿no? Decirle que cambie o que vire de trabajo, ¿no? O que la reacomoden en otra área. Acerca de la nutrición, tiene que tener pues una dieta balanceada, rica, como ya dije, en proteínas, poco disminuir los carbohidratos, tiene que ser rica en hierro, ácido fólico, ¿no? Se le recomienda a toda gestante que durante el embarazo, porque ya se ha comprobado que el alcohol es teratogénico, evitar el alcohol. Si es usuaria de drogas, pues lamentablemente no se le puede decir deja de consumir, va a tener que ingresar quizás a un centro de rehabilitación y también evitar el uso de tabaco. Las relaciones sexuales sí son seguras, salvo alguna contraindicación médica, como por ejemplo una placenta previa, ¿no? Y los viajes son seguros hasta las 36 semanas, pero se recomienda que se hagan generalmente en el segundo trimestre. Entonces, ¿qué síntomas son los más comunes en el embarazo? Las náuseas y vómitos entre la semana 2 y 16. ¿Y por qué esto es importante? Porque, como les dije, ¿cuáles son los parámetros para calcular una edad gestacional? Primero, una fecha de última regla confiable, si es que no se tiene. Lo segundo es una ecografía precoz entre la semana 8 y 11. Y lo otro es la medición de la altura uterina, que tiene cierta correlación entre la semana 20 a 32, ¿no? Pero si no hay nada de estos datos, entonces podemos tomar mano de cierta aparición de algunos síntomas, como las náuseas y vómitos, que vemos que están presentes entre la semana 2 y 16 para después desaparecer, aunque ya en su clase de hiperemesis gravídica han desarrollado este tema ampliamente. Puede haber reflujo gastroesofágico, generalmente entre el segundo y tercer trimestre, ¿ya? Puedes ver constipación, ya pues de por sí algunas mujeres son estreñidas crónicas y a esto se le suma el consumo de hierro que las va a estreñir más, ¿no? Va a haber fatiga, sí, en algunas mujeres puede haber fatiga, sobre todo pues por el crecimiento del útero, ¿no? A ver, ustedes pónganse una barriga, eh, una barriga de mentira, ¿no? Valga decir, que pese pues unos 8 kilos todo el día anden con eso, se van a sentir fatigados. Puede haber calambres, sí. Dolor lumbar, sí. ¿Por qué? Por la curvatura fisiológica que sufre la columna vertebral. Y el aumento de varices y hemorroides por compresión venosa, esto ya lo hablaron en los cambios fisiológicos del embarazo. Y el flujo vaginal puede aumentar por efecto estrogénico
y después también puede continuar este aumento de flujo por el efecto de la progesterona. Pero hay que orientar a nuestras pacientes, pues como vamos a ver más adelante, que esto no trae ninguna ninguna condición patológica o que le pueda hacer daño a ella o al bebé, ¿no? La medicación durante el embarazo, tenemos que la DFA habla de 5 categorías, ¿no? Vemos que la categoría A es una categoría segura, ejemplo, el ácido fólico. Se ha visto que estudios en humanos no muestra riesgo, ¿ya? Inclusive la levotirosina, ¿ya? Que se da en ciertas pacientes, grupo de pacientes. La categoría B, no riesgo en humanos, ejemplo el paracetamol, aunque el paracetamol se ha visto estudios que lo asocian al TDAH y al espectro autista, ¿ya? Entonces, antes se creía que era seguro, pero ahora se han visto ciertos estudios que tienen cierta correlación con estas dos entidades, ¿ya? Pero como vemos, es sin riesgo en animales, sin evidencia en humanos, ¿ya? Ejemplo, las penicilinas. Riesgos no descartados, algunos antibióticos. La categoría B, C, como vemos, es riesgo en animales, sin estudios humanos, ejemplo, el ibuprofeno, en el segundo trimestre, el salbutamol, y el D, pues un riesgo demostrado, solo usar si el beneficio supera el riesgo, los anticonvulsivantes, por ejemplo, como el ácido valproico, litio, y la categoría X totalmente contraindicado, ¿no? Porque tiene un riesgo fetal comprobado, como el uso de la warfarina, misoprostol y otros fármacos. Ojo, memoricen este cuadro también, porque es pregunta de examen. ¿Ya? La psicoprofilaxis, un tema que a veces olvidamos nosotros los médicos, y me incluyo yo, en hacer la consejería respectiva, pero sí, la psicoprofilaxis ayuda. ¿Por qué ayuda? Porque es la preparación física emocional para el parto. Ustedes tienen que saber que una mujer, sobre todo una primigesta, si le llevamos al extremo adolescente, no está preparada psíquicamente para aguantar el dolor que se ejerce o que se produce durante el parto. Se dice que es un dolor tan intenso que, bueno, eh, podría cualquier persona en el lugar de la gestante llegar a sufrir un colapso mental, ¿no? Entonces, muy importante la psicoprofilaxis. En el carnet perinatal hay que tener un registro oficial, no solo de los controles, sino también si la paciente acude a la psicoprofilaxis, ¿no? Este carnet también nos va a servir de vigilancia epidemiológica y seguimiento materno-fetal. Y básicamente, ya metiéndonos en el tema de psicoprofilaxis, esto nos va a servir como una preparación integral para el parto, en lo físico, en lo emocional y en lo educativo. O sea, se le va a decir qué es lo que va a sentir la señora. Señora, usted va a sentir este tipo de contracciones que le pueden generar un tipo de dolor de tal magnitud que usted quizás la va a sacar eh, de sus casillas o la va a agarrar y va a hacer que se bloquee, pero usted va a seguir estas técnicas de relajación, le enseñan a la paciente a mantener o a controlar el dolor y que estas contracciones, en lugar de causar un perjuicio en ellas, cause un beneficio para que el parto sea una transición sin mucho dolor o que la paciente no lo perciba así, ¿no? Como dije, incluye técnicas de respiración, relajación, inclusive también se le enseña las técnicas de lactancia, ¿no? Cómo tiene que dar de lactar. Va a favorecer la participación activa tanto de la gestante como de la pareja. Ahora ya el parto es humanizado, la pareja puede entrar al, al centro obstétrico, como ustedes habrán visto en sus prácticas, acompañar a su esposa, conviviente, ¿no? En esta transición o en esta etapa tan bonita que tiene la gestante y que quizás quiera compartirlo, ¿no? Y sentirse apoyada emocionalmente. Va a disminuir la ansiedad y la percepción del dolor durante el trabajo de parto, como había mencionado. Entonces, más o menos este es un esquema simplificado, ¿no?
Ustedes han visto más adelante, vamos a ver una foto de una tarjeta de control prenatal, pero este es un esquema simplificado donde se ve pues las fechas de las diferentes visitas que tiene la gestante, cada una se data la edad gestacional, se ve el peso materno muy importante y la altura uterina. Si no tuvieran una tarjeta de control prenatal, bueno, ahora creo que en todas las postas del país esto les serviría de mucho, ¿no? Las cosas, los parámetros más importantes, la fecha en que viene la paciente, la edad gestacional en semanas, la ganancia de peso y la ganancia de altura uterina. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es embarazo y trabajo. Trabajos sedentarios suelen ser más seguros, con pasos más frecuentes. No es lo mismo pues una gestante que trabaje 8 horas en una silla que una gestante que se tenga que estar movilizando por todo Lima, llevando productos, qué sé yo, ¿no? Se le recomienda evitar levantar pesos excesivos o exposición a tóxicos o radiación. Jornadas largas y estrés físico se asocia a parto pretérmino. Y bueno, en el Perú tenemos lo que es la licencia por maternidad, ¿no? Que ya ha sufrido un aumento en días, pero es algo irrisorio porque en otros países, países escandinavos como Suecia, la licencia por maternidad es de hasta un año. Y es algo lógico porque la paciente pues ha pasado 9 meses cuidándose y ahora tiene que pasar toda su vida cuidando a su bebé y adaptarse a estos cambios, ¿no? Entonces, yo creo que es pertinente darle ese tiempo de reposo postnatal, ¿no? Ustedes dirán, doctor, ¿y puede hacer ejercicio en el gestante? Sí, el ejercicio moderado se recomienda. Ya había dicho caminar, nadar, yoga, ¿no? Evitar deportes de contacto, ¿no? Si a la paciente le gusta hacer boxeo, muay thai, jiu-jitsu, evitar eso. Evitarla porque puede haber riesgo de caídas o impacto directo sobre el abdomen. Los beneficios, mejor control de peso, va a haber menos dolor lumbar, mejor ánimo. Ustedes saben que con el ejercicio se liberan ciertas sustancias, neurotransmisores que nos ayudan a mejorar nuestro estado de ánimo. El ejercicio, eso sí, en todas sus formas, ya sea caminar, nadar, yoga, está contraindicado si hay una amenaza de parto pretérmino o placenta previa, lamentablemente. La nutrición y la ganancia de peso se va a basar en una dieta balanceada, como ya había mencionado, rica en proteínas, calcio y ácido fólico. Si la paciente no tolera comidas copiosas, fraccionarlas, ¿no? Para así se va a ver reducido lo que es las náuseas, vómitos o reflujo. La ganancia del peso, como ya había mencionado, va a estar de acorde al IMC de inicio, ¿no? Se tiene que evitar alimentos crudos, no pasteurizados o con alto contenido de mercurio. Lamentablemente a la gestante se le tiene que decir que no va a poder comer su cevichito, ¿ya? Entonces ahí tenemos una tabla de los alimentos ricos en calcio, ¿no? Queso, sardinas, almendras, yogur, higos secos y demás, ¿no? Y cuánto es el aporte de cada producto de esto. Pero esto lo va a manejar mejor la nutricionista. Por eso, en una evaluación, como ustedes habrán visto inicial, siempre se le recomienda que la paciente pase una interconsulta en el primer control prenatal con nutrición y psicología, porque como había dicho, no está preparada de repente esta paciente para este nuevo proceso que va a afrontar, ¿no? Y hasta con odontología, porque la paciente se tiende a descalcificar y tiende a hacer caries más frecuentemente. Como ya había mencionado, el tabaco y el alcohol, contraindicado, ¿ya? Y siempre hacer la consejería en cada visita de que esto no debe darse. Las relaciones sexuales, ya lo había mencionado, son seguras durante el embarazo, contraindicado, si hay sangrado vaginal, amenaza de aborto, placenta previa, y esto va a ayudar pues a mantener efectivamente la intimidad de la pareja y el bienestar emocional. Los viajes son seguros hasta las 36 semanas, ¿no? Preferido viajar en el segundo trimestre. Si se va a viajar en avión, la paciente como tiene un estado de como ya habíamos visto en la clase de cambios fisiológicos, tiende a aumentar sus factores de coagulación, tiene que pararse y caminar cada 2 horas para prevenir la trombosis, ¿no? Y siempre a todo viaje, como se lleva el DNI y el pasaporte, llevar la tarjeta de control perinatal.
Los síntomas más frecuentes que se pueden presentar en el embarazo, la cefalea, siempre descartar preeclampsia, ¿no? A partir de las 20 semanas, las náuseas y vómitos hasta las 16 semanas, el reflujo, que desde el segundo trimestre, por aumento de la presión intraabdominal, va a aumentar, constipación, por acción pues, del hierro, la progesterona, compresión intestinal, puede haber fatiga y calambres, sí, a partir del segundo y tercer trimestre, y esto le va a decir la paciente, doctor, tengo calambres. Sí, señora, esto es parte del proceso del embarazo, se le tiene que decir, ¿no? Calmar y dar la consejería. Puede haber dolor lumbar por la hiperlordosis, que se genera por el aumento del tamaño del útero, del peso fetal, varices hemorroides y flujo vaginal, que va a ser una leucorrea fisiológica por aumento de estrógenos. El sistema de información perinatal es una herramienta estandarizada para el registro de la atención materna y neonatal. Van a ver, y eso pueden preguntarle cuando vayan a su internado comunitario, a la obstetriz del centro de salud, en qué consiste esto. Facilita la vigilancia epidemiológica, la toma de decisiones clínicas, o sea, las referencias oportunas. Va a permitir el seguimiento continuo de la salud materno-fetal y está usado e impulsado por el CLAP y la OPS. Esta es la cerecita de la exposición, la tarjeta de control prenatal, que es donde vamos a encontrar básicamente todo lo que les he dicho, está en esta tarjeta, ¿no? Es un documento oficial del MINSA para el seguimiento del embarazo, va a incluir datos de identificación materna y antecedentes, inclusive datos hasta de la pareja, registra los controles prenatales, vacunas, laboratorios y hasta ecografías. Miren, permite la continuidad del cuidado y sirve para referencia clínica y se debe probar perdón, se debe portar en cada consulta o inclusive si la paciente acude de emergencia. Entonces, este es un documento muy importante que tiene toda gestante durante el embarazo y que va a estar asociado, ¿no? En esta etapa de la vida de la gestante. Como ya había mencionado, la frecuencia de los controles, primero tenemos que tener la definición del primer trimestre que va de la semana 0 hasta la semana 13.6, el segundo trimestre de la semana 14 hasta la semana 27.6 y el tercer trimestre más allá de las 28 semanas. En el primer trimestre la visita lo antes posible y controles de seguimiento cada 4 semanas en bajo riesgo. Si es una paciente de alto riesgo, queda a criterio facultativo del profesional. Segundo trimestre, los controles pueden incluir pueden seguir siendo cada 4 semanas, ¿no? Pueden incluir una evaluación de crecimiento fetal, ¿no? Y cribado morfológico si se realiza. Ya dije qué ecografía. En el tercer trimestre, que es de la semana 28 a la 36, los controles cada 2 semanas y a partir de la semana 36 los controles son semanales hasta el parto. Embarazo de alto riesgo, frecuencia aumentada según la condición, por ejemplo, si la paciente es hipertensa, diabética y una restricción de crecimiento intrauterino o sangrados, ¿no? La OMS recomienda como mínimo 8 controles durante el embarazo y ahí se tiene que ajustar según la normativa del MINSA, ¿no? Que exige 6. Bueno, creo que eso es todo. ¿O no? Suplemento, frecuencia. Ajá. Bueno, el suplemento que se recomienda durante el embarazo, el ácido fólico de 400 a 800 microgramos desde el momento de la concepción hasta la semana 12-14, el hierro de 30 a 60 miligramos día desde la semana 14 hasta 3 meses postparto, el calcio de 1 a 1.5 desde el segundo trimestre, más todavía en riesgo de preeclampsia, la vitamina D, ¿no? Durante todo el embarazo se puede dar dosis de yodo y multivitamínicos se va a individualizar según el riesgo nutricional. Pregunta de examen. Bueno, eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta? No, doctor, Doctor, todo claro. tengo una consulta que no la escuché muy bien. La OMS indica 8 controles y el MINSA 6 controles. Así es, según normativa. ¿Alguna otra pregunta?
Doctor, ¿podría repetir eso de la ganancia de peso? Creo que mencionó 11 kilos, algo así mencionó. Sí, a ver, vamos a ver. Bueno, la ganancia de peso va a estar básicamente dada por el IMC. Si es una paciente con bajo peso, su ganancia puede ser hasta de 16 kilos, mientras que una paciente obesa, pues no le vamos a decir que gane esa o que tenga esa ganancia, ¿no? Lo máximo podría ser hasta 9 kilos, ¿no? Entonces todo va a depender del IMC, ¿ya? Gracias, doctor. Doctor, una consulta. El requerimiento de hierro varía según cada gestante porque en una clase Así anterior es, nos dijeron así que, por es. ejemplo, era 4 miligramos por día. Claro, es que va a depender de, uno, de la latitud, ¿no? No es lo mismo una gestante de la costa que una de la sierra o una de la selva. Dos, dependiendo si esa gestante presenta anemia o no. Inclusive se tiene que, si es una paciente con una anemia crónica severa, se recurre al hierro endovenoso, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho, pero en reglas generales es lo que les ha mencionado, ¿no? Claro que eso es el requerimiento, pero la paciente hacia el final de su embarazo, ya le habrán dicho, tiene que llegar con una reserva de hierro. Inclusive postparto se le sigue dando hierro porque la paciente puérpera tiende a anemizarse, ¿ya? Ya, doctor, muchas gracias. Entonces, ¿quedó claro? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. Dime. ¿Cuándo sería, o sea, obesidad, por ejemplo, pregestacional sería antes de que empiece el embarazo y una obesidad gestacional Claro, sería cuando, claro. mientras gana o mientras se vuelve obesa durante el embarazo? Ya, ya. Obesa es con un IMC más de 30 previo al embarazo. Y si le sumamos que la paciente empieza a ganar más peso del deseado, gana hasta 15 kilos, ya eso es ganancia de peso excesivo durante el embarazo. ¿Ya? Así se diagnostica, como ganancia de peso excesivo durante el embarazo. Ah, ok, entonces eso ya no sería obesidad, o sea, no habría obesidad gestacional o algo así. Más que obesidad gestacional, como te digo, sería una ganancia de peso excesiva en el embarazo, porque lo recomendado para una gestante que ya ingresa obesa mórbida a su embarazo, y que se le recomienda, señora, no tiene que ganar tanto peso, y ella, sin embargo, hace caso omiso y se sigue pues comiendo panetones, se sigue comiendo pollito broster, se sigue comiendo todo lo que no se le recomienda y empieza a ganar peso excesivamente, se cataloga como ganancia excesiva de peso durante el embarazo, más que obesidad. Ah, ok, estoy bien, doctor, gracias. Obviamente que después del embarazo va a perder todo ese peso, pero va a seguir quedando como obesa o obesa mórbida. Ok, doctor, entonces cuando donde esté el embarazo simplemente veo si gana o pierde peso. Así es, Ok, así es. ¿Alguna gracias, otra doctor. pregunta? ¿Ya? Doctor, ¿por qué en esa imagen abajo menciona ganancia en el primer trimestre de 0,5 a 2 kilos? ¿Puede Claro, en el primer explicarme? trimestre va a haber esa ganancia máxima, hasta 2 kilos. ¿Por qué? Ya les había mencionado, porque en el primer trimestre se va a dar en algunas pacientes la emesis gravídica y en otras una patología más grave, que es la hiperemesis. Entonces, una gestante del primer trimestre hasta las 12 semanas casi no gana mucho peso. Pero a partir de que pase este cuadro, que generalmente es a partir de las 16 semanas, ya su ganancia es mayor, casi cerca de medio kilo semanal. Y ya en los cambios fisiológicos del embarazo le había mencionado a expensas de qué, ¿no? Del feto, la placenta, mamas, tamaño del útero, ¿no? La volemia, ¿no? Todo esto influye. ¿Me entendiste? Sí, doctor. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten todo lo que quieran, ¿ah? Porque eso quiere decir que les ha interesado la clase, les ha gustado.
Bueno, Doctor, chicos, mencionó medio kilo por semana, sube la gestante, algo así. ¿Mencionó eso? así es. Solo, vaya, Sí, listo. así es. Gracias. Bueno, básicamente en el examen se le va a poner casos clínicos, ¿no? Mm, y en base a eso, ¿no? Por ejemplo, un gestante que nunca ha tenido control prenatal, con 28 de altura uterina, acude a control, mamá preocupada porque no tienes vacunas. ¿Qué vacuna se le puede recomendar, no? Y ahí se le va a poner una gama de vacunas, ¿no? Entonces ustedes marcarán la más acorde, ¿no? Entonces así más o menos van a ser las preguntas, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, si no hay más preguntas, agradezco su atención. Les agradezco que me hayan apoyado en este horario y que me hayan dado la oportunidad de editar la clase hoy día. ¿Ya? Que tengan muy buenas noches, chicos. Gracias.